rivalidades que hacen historia. Traiciones, egos heridos y cuentas pendientes que no se saldan con una sola batalla. La UFC no sería lo que es hoy sin esos duelos cargados de tensión, orgullo y sed de venganza. Por ello, hoy repasamos las 7 rivalidades más intensas que definieron el rumbo del octágono y el mundo entero. Empezar sin recordar una que lo tuvo todo. Alex Pereira versus Israel Adesanya. 2 peleadores, 2 caminos totalmente distintos, pero el mismo destino, la jaula de la UFC. Israel Adesanya descubrió su pasión viendo películas de Muay Thai. Fue ahí, frente a la pantalla, nació el sueño que lo llevaría a convertirse en uno de los grandes del octágono. Alex Pereira, en cambio, encontró en el kickboxing una vía de escape a una vida marcada por excesos y oscuridad. La pelea, para él, no era un deporte, era supervivencia. Ambos eligieron el combate como forma de vida, y sus trayectorias estaban destinadas a cruzarse. Ese choque llegó en 2016 y desde entonces nada volvió a ser igual. En ese encuentro inicial bajo las reglas del kickboxing, la pelea fue intensa y dividió opiniones. Muchos creyeron que Adesanya había hecho lo suficiente para ganar, pero los jueces dieron la victoria a Pereira por decisión unánime. La revancha no tardó en llegar, y el resultado fue devastador para el nigeriano. Pereira lo noqueó con un golpe brutal, una imagen que quedó grabada en la memoria de Adesanya. Para empeorar las cosas, el hijo de Pereira se mofó de él en el ring, un momento que avivó aún más la rivalidad. Tras ese triunfo, Pereira continuó dominando el kickboxing, conquistando títulos mundiales en 2 divisiones. Adesanya dio el MMA, donde su carrera despegó como un cohete. Con un récord impecable de 18-0, se coronó campeón de peso medio de la UFC, ganándose el reconocimiento y la admiración de los fanáticos. Pereira, sin embargo, permanecía en las sombras, lejos del reflector que iluminaba a Adesanya. Todo cambió cuando Israel, desde su trono en la UFC, restó importancia a los logros del brasileño, sugiriendo que su mayor hazaña era haberlo derrotado en el pasado. Esas palabras fueron el detonante. Pereira decidió entrar a MMA con un objetivo claro: enfrentar a Adesanya nuevamente y demostrarle quién era el mejor. El brasileño no perdió el tiempo, arrasó con sus primeros 3 oponentes en la UFC y se ganó una oportunidad por el título. En una pelea cargada de expectativa, Pereira hizo lo que pocos creían posible. Noqueó a Adesanya en el 5º asalto y le arrebató el cinturón de peso medio. Con este triunfo, Pereira llevaba una ventaja de 3-0 en su historial contra el nigeriano. Para muchos la rivalidad parecía resuelta. ¿Cómo podía Adesanya superar una desventaja tan abrumadora? Pero el campeón caído no estaba dispuesto a rendirse. En su siguiente encuentro, el último martillazo fue de 4 pulgadas el clavo. Muy profundo paciente. y hasta adentro. ¡Pum! Con muchísima puntería, poniendo mal a Patán Pereira. Y no, o sea, ya, este martillazo desató una actuación histórica. Conectó un nocaut espectacular que silenció a los escépticos y recuperó su título. La victoria fue más que un cinturón, fue una revancha personal. Y como si el destino quisiera cerrar el círculo, Adesanya celebró con un guiño al pasado, recordando la burla del hijo de Pereira años atrás. Esta vez fue Israel quien, tras dejar al brasileño en la lona, devolvió el gesto con una celebración cargada de simbolismo. En el MMA, como en la vida, la última palabra
siempre tiene un sabor especial. Caín Velázquez versus Junior Dos Santos. Para muchos fue el punto de partida, la rivalidad que los hizo enamorarse de las MMA. Caín Velázquez versus Junior Dos Santos no fue solo una disputa por el cinturón de los pesos pesados. Fue una guerra que marcó una época. A wrestler and a kickboxer. Más allá del cinturón, está en busca. A comienzos de la década de 2010, estos dos titanes protagonizaron una de las trilogías más intensas e icónicas en la historia de la UFC. Fuerza, resistencia, orgullo y hambre de gloria. Todo estaba en juego cada vez que se cerraba la jaula. En esos años, Caín y Junior eran como los Messi y Ronaldo o los Nadal y Federer del octágono, dos colosos que se empujaban mutuamente a dar lo mejor de sí. Velázquez llegó a la cima sin conocer la derrota, arrasando en cada una de sus peleas como profesional. Su coronación llegó al vencer al temido Brock Lesnar, el hombre más intimidante de la UFC en ese momento. Todo indicaba que su reinado sería largo. Heavyweight champion of the world. Sin embargo, otro peso pesado estaba dejando su marca. El brasileño Junior Dos Santos, quien encadenó 7 victorias consecutivas en la UFC, ganándose un lugar como retador al título. El enfrentamiento que todos anhelaban llegó. Los dos mejores del momento, ambos invictos, frente a frente. Se esperaba un combate cerrado, pero Dos Santos dio la sorpresa. Noqueó a Velázquez en el primer asalto, arrebatándole el cinturón y dejando al mundo incrédulo. Pero la historia estaba lejos de terminar. Velázquez, con una determinación feroz, regresó con todo. Masacró a su siguiente oponente y se ganó otra oportunidad por el título. Mientras tanto, Dos Santos consolidó su reinado al finalizar a su rival en el segundo asalto. Tras haber conseguido una victoria cada uno posterior a su primer enfrentamiento, la UFC programó la revancha. El resultado fue demoledor. Caín dominó de principio a fin, aplastando al campeón con un desempeño implacable. Aunque ese segundo combate mostró la superioridad de Velázquez, la rivalidad seguía en tablas, 1-1. Ambos continuaron su camino ganando sus siguientes peleas y la UFC decidió cerrar la trilogía. En el tercer enfrentamiento, Velázquez repitió su dominio. Durante 5 asaltos castigó sin descanso a Dos Santos, quien, agotado y superado, cayó derrotado antes del final. Esa noche, Caín exhibió un nivel de MMA que marcó un nuevo estándar en la división de pesos pesados. Caín Velázquez emergió como el vencedor indiscutible de una de las rivalidades más memorables del MMA. Un enfrentamiento que no solo elevó el nivel técnico del deporte, sino que atrajo a miles de nuevos fanáticos que se enamoraron del octágono para siempre. Brandon Moreno versus Deiveson Figueiredo. Estos dos hicieron algo que ni siquiera el legendario Demetrius Johnson logró en su mejor momento. Y eso que Johnson defendió el título de peso mosca en 11 ocasiones seguidas. Una racha histórica, pero que aún así no logró captar del todo la atención del público general, que no mostraba mucho interés por una división tan ligera. Durante un tiempo incluso se pensó que la UFC eliminaría por completo esta categoría. About shutting down the flyweight division for about 3 years. Oh, really? Yeah. Pero si en los últimos años el peso mosca volvió a tener brillo, emoción y respeto, fue gracias a la increíble tetralogía entre Figueiredo y Moreno. Nunca antes se había visto a dos luchadores enfrentarse 4 veces en el octágono, pero el brasileño y el mexicano parecían destinados a protagonizar una rivalidad legendaria que mantuvo a los fans pegados a la pantalla durante más de 3 años. Figueiredo, con su estilo agresivo y un poder poco común en las 125 libras, parecía un campeón intocable. Pero todo cambió cuando apareció Brandon Moreno, un mexicano con hambre de gloria y ganas de hacer historia.
En su primer encuentro, el resultado fue un empate tras una guerra de 5 asaltos que muchos consideran una de las mejores peleas del 2020. Fue un combate tan emocionante que la revancha era inevitable. Para la segunda pelea, algo cambió en el ambiente. Figueiredo, que siempre había sido respetuoso, se mostró especialmente molesto con Moreno en el cara a cara. Esta tensión extra solo encendió más el fuego. En la noche del UFC 263, Brandon Moreno se impuso con claridad. Oh, look at this. Takedown. To the chin. Figueiredo Winston here. Figueiredo has got it. He's got it. He's still fighting. Look like it's Dominó al campeón y se convirtió en el primer mexicano en coronarse campeón de la UFC, llevando el cinturón a tierras aztecas. Figueiredo, tras semanas de críticas, tuvo que tragarse sus palabras y reconocer la grandeza del nuevo rey. Brandon se preparaba para su primera defensa y todo indicaba que su siguiente rival sería Alexandre Pantoja. Pero una cirugía de rodilla lo dejó fuera de combate. ¿Quién tomó su lugar? Exacto, el brasileño volvió a escena decidido, pero el cinturón y dejó a Moreno perplejo, incapaz de creer que esa victoria se le había escapado entre los dedos. Over the top. Now, we've spoke about it. Con la rivalidad empatada, una cuarta y última pelea era inevitable. Fue otro combate igualado, pero un certero golpe de Moreno cerró por completo el ojo de su oponente, ligando a una parada médica. Repito, fue por un golpe legal. Así, Brandon fue declarado nuevo campeón de peso mosca. Una rivalidad con 4 combates entre los mismos dos hombres es algo que quizás no volvamos a ver en la UFC. Pero más allá del cinturón, Brandon Moreno puede estar orgulloso de haber hecho historia. No solo por sí mismo, sino por haber revitalizado una división que muchos consideraban prescindible. Gracias a él, ya nadie lo piensa así. George St. Pierre versus Matt Hughes. Para los fanáticos del MMA, la rivalidad entre George St. Pierre y Matt Hughes es una de las más emblemáticas en la historia de la UFC. A mediados de los 2000, cuando el deporte empezaba a ganar tracción mundial, estos dos titanes del peso welter ofrecieron una trilogía que marcó un antes y un después en la división. Matt Hughes era el rey indiscutido. Un luchador con un dominio brutal, basado en su lucha de nivel olímpico y un instinto para finalizar peleas. Hughes había defendido el cinturón welter de la UFC con una autoridad que parecía inquebrantable. Sus victorias eran una mezcla de técnica y ferocidad, y nadie en la división parecía capaz de destronarlo. Entonces apareció George St. Pierre, un joven canadiense con un talento descomunal. GSP, serían los fans, llegó con un récord casi perfecto, mostrando un estilo completo. Striking preciso, lucha sólida y una ética de trabajo que lo hacían mejorar en cada pelea. Su ascenso fue meteórico y pronto se ganó el derecho a desafiar al campeón. El primer encuentro llegó en UFC 50 en 2004. Todos esperaban un choque épico entre el veterano dominante y la estrella en ascenso. 35 seconds remains in round number 1. Pero Hughes no dio chance. Controló a St. Pierre con su lucha, lo llevó al suelo y lo finalizó con un armbar en el primer asalto. St. Pierre goes for a Kimura. The counter to that is a step over the head and go for a... GSP, aunque talentoso, parecía no estar listo para el nivel del campeón. Sin embargo, esa derrota solo encendió su fuego. St. Pierre no se rindió. Volvió al octágono con hambre, apilando victorias impresionantes y mostrando una versión mejorada de sí mismo. 2 años después, en UFC 65, llegó la revancha. Very dynamic athlete. Nice straight line. Man, he really snaps the hip. Spinning back kick. Esta vez GSP estaba preparado. Dominó a Hughes con un striking quirúrgico, conectando una patada en la cabeza que dejó al campeón tambaleándose.
Unos golpes más tarde, St. Pierre noqueó a Hughes en el segundo asalto y se coronó como el nuevo campeón welter. La rivalidad estaba empatada 1-1. Ambos siguieron su camino, con Hughes recuperando terreno y GSP enfrentando nuevos retos. Pero los fanáticos querían el desempate y la UFC lo hizo realidad en UFC 79 en el 2007. Con el título interino en juego, St. Pierre mostró una evolución completa. Neutralizó la lucha de Hughes, lo superó en el striking y lo finalizó con un armbar en el segundo asalto. El mismo movimiento que Hughes había usado contra él años antes. GSP dejó claro que era el nuevo rey. Georges St. Pierre se consagró como el vencedor de una de las rivalidades más técnicas y emocionantes del MMA. Sus peleas contra Hughes no solo mostraron un nivel de artes marciales mixtas que elevó el estándar de la división, sino que también atrajeron a miles de nuevos seguidores que se enamoraron del deporte. Esta trilogía sigue siendo un pilar en la historia de la UFC. Anderson Silva versus Chael Sonnen. Hoy los vemos compartir risas en entrevistas como si fueran amigos de siempre. Pero hace años Anderson Silva y Chael Sonnen protagonizaron una de las rivalidades más feroces y memorables en la historia del MMA. Un choque que encendió a los fanáticos de la UFC. No parecía haber un odio personal profundo, pero Sonnen se aseguró de que la tensión fuera máxima. Durante meses el estadounidense lanzó una andanada de provocaciones llamando a Silva, el campeón casi intocable del peso medio, un farsante y cuestionando su legado. Con su verborrea implacable, Chael buscaba desestabilizar al ícono admirado por millones. Silva, con la calma de un verdadero campeón, respondió con un reto directo. Si tienes tanto que decir, prueba tus palabras en el octágono. Anderson Silva. El 7 de agosto del 2010 en UFC 117 llegó el momento. Para sorpresa de todos, Sonnen dominó casi todo el combate, haciendo que Silva pareciera vulnerable por primera vez. Pero cuando la victoria parecía asegurada, Anderson cambió el guión. En los últimos 2 minutos atrapó a Sonnen en un triángulo y logró una remontada épica, sellando una de las victorias más icónicas en la historia de la UFC. La pelea fue tan espectacular que años después, en 2024, fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC. Pero para Sonnen, un competidor tan orgulloso, esa derrota fue un golpe duro. Tras hablar tanto, caer así lo marcó. Sin embargo, Chael no se dio por vencido. Volvió al gimnasio, trabajó sin descanso y ganó sus 2 siguientes combates, ganándose otra oportunidad contra Silva. El desempate llegó en UFC 148 en 2012, con el mundo entero expectante. Sonnen incluso juró que dejaría la UFC si perdía nuevamente. El combate comenzó como el primero, Chael controlando en el suelo durante el primer asalto, haciendo pensar que podía repetir la hazaña. Pero en el segundo round, Silva mantuvo la pelea de pie, su terreno favorito. Con su precisión letal y movimientos fluidos, conectó un rodillazo devastador y noqueó a Sonnen, defendiendo su cinturón una vez más. Sonnen no abandonó la UFC, pero la rivalidad quedó resuelta con un 2-0 a favor de Silva. Ambos combates se convirtieron en clásicos grabados en la memoria de los fanáticos por su intensidad y calidad. Con el tiempo, las tensiones se disiparon y Silva y Sonnen pasaron de rivales a compartir bromas entre ellos. Tito Ortiz versus Ken Shamrock. Para los fanáticos que vivieron los primeros años de la UFC, la rivalidad entre Tito Ortiz y Ken Shamrock fue un capítulo inolvidable. A inicios de los 2000, cuando el MMA aún buscaba su lugar, estos dos peleadores llevaron la intensidad del octágono a otro nivel, definiendo una era. Tito Ortiz era el rey de los semipesados. Con un récord envidiable y un estilo basado en su lucha libre y ground and pound, se coronó campeón y parecía imbatible.
Había limpiado la división, derrotado a todos los que se le ponían enfrente y su cinturón no estaba en discusión. En el otro lado estaba Ken Shamrock, una leyenda del MMA, conocido como The World's Most Dangerous Man. Shamrock era un veterano de los días crudos de la UFC, con un juego de sumisiones letal y una reputación que imponía respeto. Aunque ya no estaba en su mejor momento, su experiencia y hambre lo hacían un rival de temer. El primer choque llegó en UFC 40 en el 2002. Era el enfrentamiento que todos querían ver, el campeón en su prime contra el veterano que buscaba recuperar la gloria. Tito dominó de principio a fin, castigando a Shamrock con un ground and pound brutal hasta que el árbitro detuvo la pelea en el tercer asalto. Ortiz se llevó la victoria, pero la rivalidad apenas comenzaba. Shamrock no se quedó de brazos cruzados, exigió una revancha y la UFC la programó para UFC 61 en el 2006. Tito volvió a imponerse, esta vez más rápido. Conectó una ráfaga de golpes que dejó a Shamrock en la lona en el primer asalto. Algunos cuestionaron la detención, diciendo que fue prematura, pero el dominio de Ortiz era innegable. Con una victoria para Tito y la polémica todavía en el aire, la UFC decidió cerrar la trilogía en UFC Fight Night, el final del capítulo, meses después. El resultado fue el mismo. Ortiz aplastó a Shamrock. Desde el primer campanazo, Tito controló el combate castigando al veterano hasta noquearlo en el primer asalto. No hubo dudas, Ortiz era el mejor. Tito Ortiz se consagró como el claro vencedor de una de las rivalidades más intensas del MMA. Sus enfrentamientos con Shamrock no solo mostraron un nivel técnico impresionante, sino que atrajeron a miles de nuevos fanáticos que se engancharon con la emoción del octágono. Esta trilogía sigue siendo un hito en la historia del deporte. Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Su rivalidad fue una explosión de tensión que marcó un hito en la UFC. Todo comenzó con McGregor en la cima del mundo. El irlandés no solo dominó la división de peso pluma, sino que sin haber competido en peso ligero se saltó a todos los contendientes y conquistó también ese cinturón. Esa maniobra, impulsada por su carisma y popularidad, irritó profundamente a Khabib, un peleador que valoraba el mérito y la disciplina por encima del espectáculo. La chispa saltó cuando Artem Lobov, amigo cercano de Conor, hizo comentarios despectivos sobre Khabib. El daguestaní no se quedó callado. Al día siguiente confrontó a Lobov y le dio una cachetada que se volvió viral. Para McGregor la lealtad es sagrada y al ver lo sucedido no lo pensó dos veces. Voló desde Irlanda a Nueva York, donde Khabib estaba con otros peleadores. Lo que siguió fue un escándalo sin precedentes. Conor atacó un autobús donde viajaba Nurmagomedov, lanzando un carro de carga contra las ventanas y lesionando a varios ocupantes. El incidente terminó con McGregor arrestado y pasando una noche en custodia. Aunque el acto fue ampliamente criticado, la UFC vio una oportunidad de oro y lo transformó en combustible para promocionar el combate. La pelea ya no era solo deportiva, ahora era profundamente personal. La tensión escaló con una conferencia de prensa cargada de hostilidad donde los insultos volaron sin freno. Was a fanboy. He bought t-shirts of mine. Cuando llegó octubre del 2018, el mundo entero estaba pegado a las pantallas para ver UFC 229, un evento considerado por muchos como la pelea más grande en la historia del MMA. Khabib cumplió su promesa. Dominó a McGregor de principio a fin, castigándolo en el suelo y finalizándolo con una sumisión en el cuarto asalto. Pero la victoria no fue suficiente. En un arranque de furia, Khabib saltó la jaula y se lanzó contra el equipo de Conor, desatando un caos histórico del octágono.
Muchas rivalidades han marcado el mundo de las MMA, pero pocas han alcanzado el nivel emocional, mediático y deportivo de Khabib versus McGregor. Aquello no fue solo una pelea, fue un fenómeno global que sacudió al deporte y dejó una huella imposible de borrar. Guerreros del octágono. Estas fueron las rivalidades más intensas, explosivas y memorables que marcaron un antes y un después en la historia del UFC. Peleas donde no solo se disputaban cinturones, se enfrentaban egos, legados y hasta venganzas personales. Pero ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estas rivalidades te erizó la piel? ¿Cuál faltó y merece estar sí o sí? Déjalo en los comentarios, suscríbete si vives el combate con el corazón y activa la campana porque lo que se viene va a explotar el octágono.